Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados, como ya lo oramos, con el poder del Espíritu de nuestro Dios, de nuestro Señor, y pues escudriñando su palabra, aprendiendo y siendo instruidos por Él, pues un miércoles más, ¿no? Hoy vamos a entrar al capítulo 3 y vamos a ver los primeros 7 versículos, y el tema que nos compete hoy es preparando el camino del Señor. Son 7 versículos, va a estar cortito, pero no por eso menos nutrido. Ya sabemos que la palabra siempre no tiene algo que decirnos, ¿no? Y bueno, nomás denme un segundo, déjenme ver si puedo compartir el PowerPoint. Bien, pues este es el título, el tema, preparando el camino del Señor. Tenemos un objetivo ahí también en nuestra hojita, es ser salvos de la ira venidera a través del camino del arrepentimiento. Y vienen algunos versículos ahí: Juan 14:6, 1 Tesalonicenses 5:9 y 2 de Corintios 7 del 9 al 10. Okay. Este es el versículo memorizado, pero dejemos ver si hay algo, ¿no? Okay. Son versículos que apoyan prácticamente el pues, ser salvos de la ira venidera, ¿verdad? A través del camino de arrepentimiento. Vamos a observar en esta porción prácticamente lo que está manifestado ahí en el objetivo, ¿verdad? Me gustaría como quiera leerlo, ya que como quiera está cortito. Déjenme. Sí. Yo voy a buscar 2 de Corintios 7. Pero tú me buscas cuál, y alguien búsqueme en 1 Tesalonicenses 5:9. 14:6 te lo digo. Bueno. Sí, amor, 14:6. No, está bien. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, así es. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, ser salvos de la ira venidera a través del camino. Solamente hay un camino, no hay varios, y es a través de Jesucristo, ¿verdad? Y este camino pues es con arrepentimiento, obviamente, no hay otra manera, ¿verdad? ¿Alguien tiene 1 Tesalonicenses 5:9? Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es lo mismo, ¿no? O sea, ser salvos de la ira, que no estamos puestos para ello. ¿Quiénes? Sus hijos, su pueblo, ¿verdad? Sino por la sangre preciosa de Él, el camino que ha trazado, pues entonces es por el cual podemos andar. Y 2 de Corintios 7, 9 y 10 lo leo, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Okay? Y esa es la parte para que exista el arrepentimiento, el ser contristados por el Espíritu Santo para arrepentimiento, para eso, para que no suframos ninguna pérdida. Es decir, en el momento en que te des cuenta que eres un pecador y que estás destituido de la gloria de Dios, es entonces donde entra la gracia y la misericordia para darte perdón una vez que te arrepientes de tus pecados. El Señor te abraza y te da perdón y te da vida eterna, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Es una llave para entrar, pero no puedes entrar sin arrepentimiento. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? No. Muy bien, pues entramos al versículo a memorizar, que está larguísimo, en la próxima semana. Y verá toda carne la salvación de Dios.
verá toda carne la salvación de Dios. Lucas 3, 6. Muy bien, para la próxima semana. Muy bien, versículo 1. Como es costumbre, lo leo y pues nos vamos directos a la hojita. Perfecto, dice ahí, sí, hay 3 bloques ahí en la hojita, perdón, 2 bloques, sino 3. Y el primero es el momento y el mensajero, del versículo 1 y 2. Y voy a leer el versículo 1 nada más. Okay. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Vaya, parece trabalengua, pero bueno, ahí está. Nos están dando este parámetro. Vuelvo a recordar lo que en algún momento vimos cuando en el capítulo 2 nos mencionaba algo parecido, ¿verdad? De quién estaba de César, gobernando el imperio de César, ¿verdad? En este caso es Tiberio, y en aquel versículo nos decía que era Augusto César, ¿verdad? Hay una porción, la voy a pasar al WhatsApp para no es nada más donde están las zonas y cuáles eran las zonas que gobernaba cada uno de ellos, pero la paso ahí al WhatsApp para no. Aquí rapidito. No es más que el mapa y dónde estaban esas ciudades y quién gobernaba qué, o sea, quién era tetrarca de qué zona, ¿verdad? Tetrarca no es otra cosa más que se quedó esa anunciación de que cierta persona, en este caso Herodes, tetrarca de Galilea, era que gobernaba, por así decirlo, una cuarta parte de esa porción. Pero al parecer ya con el tiempo ya no era necesario que fuese una cuarta parte, ya con que solo fuera gobernante de una parte, entonces ya se le quedó ese mote de tetrarca, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso era lo que pasaba en los alrededores. Todo esto está escrito no porque sea importante que lo esté, aunque lo es, no quiero lo es que esté porque por eso está. Pero lo importante que tiene es para que, como ya lo dije en aquel momento, para que cualquiera pudiese comprobar que esto es verdad y que esto puede ser investigado en la historia y puedes dar con ello que esto ocurrió, que Tiberio César era emperador era César del Imperio Romano y así, ¿no? Y todos los demás gobernantes de esas áreas, ¿verdad? Pero bueno, esa es la importancia que tiene el manifestar que esto es verdad, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, dice ahí en la primera preguntita, dice: ¿en qué año se producen los hechos narrados por Lucas en este pasaje? En el año 15 del imperio de Tiberio César. En el año 15 del imperio de Tiberio César, es decir, que este César de Roma, emperador, ¿verdad? Ya tenía 15 años de estar gobernando, y cuando Jesús nació, que estaba Augusto César, es decir, gobernó hasta que aproximadamente Jesús tuviese como 14 años aproximadamente, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea,
Pero es decir, él gobernó hasta cierto punto y después de ahí empezó a gobernar Tiberio César, y cuando se despliega esta información es que él ya tiene 15 años gobernando el Imperio Romano, ¿verdad? ¿Ok? Más que nada es para esta ubicación, para ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Y que esto pues fue real. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Continuamos, versículo 2. ¿Me ayudas, Laura? Con el 2. Sí, dice, y siendo sumos sacerdotes, creo que te saltaste Te una salta esta pregunta, ¿quién gobernaba en toda esa región? Sí. Ah, me salté una preguntita. Es que no está ahí. Ok, por no esa. está, pero bueno. ¿Quiénes gobernaban? Gracias por avisarme. En toda esa región. Poncio Pilato, Poncio Herodes Pilato. tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Liconias, tetrarca de Albinia. No, pero esos son trabalenguas de verdad. Sí. Y dije, qué bueno que el hermano siempre lee el primer versículo. Sí, ¿verdad? Sí, no crean, lo leí. Y yo, ay, hijo eso. Pero bueno. Ok, ese es los gobernantes de aquella región en ese entonces. Ahí como quiera les mandé ahí en la célula y está el recuadro y dice qué región y en dónde, y para más o menos darnos una idea. Ya, pero lo importante de esto es que esto ocurrió, y cuando se estaba gestando cuando se gobernaba así con estos nombres, fue que sucedió esto. Muy bien, continuamos, versículo 2, ahora sí, Laura. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Anás Y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Ok, dice, y luego nos da otro parámetro, ¿verdad? En ese tiempo, siendo sumos sacerdotes, y habla en plural, porque efectivamente son dos. Ahora, se suponía que sumo sacerdote solamente había de ser uno. Y bueno, aquí de por sí ya observamos que de alguna manera ya estaban haciendo la ley del Señor en cuanto a lo establecido por él en el templo. Ya las cosas se hacían muy como el hombre lo dictaba, no tanto como Dios lo había dejado establecido. Y ya estaba todo muy deteriorado ya para ese tiempo. Ya había talmuds, o sea, ya las leyes de Dios en la escritura del Señor ya habían hecho otros libros los hombres por su cuenta para definir qué era tal o cual cosa. Un ejemplo, ¿no? Como siempre lo ponemos, pero es decir, bueno, el día de reposo, pues no trabajarás. Ok, la ley dice que no hagas nada, que no trabajes. Pero ¿qué es no trabajar? O sea, ¿hasta qué punto es no trabajar? Y hasta qué punto, qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no, por así decirlo. Y entonces empezaron a decir, bueno, si cargas más de tantos gramos, es ya trabajo. Si caminas más de tanto, ya eso es trabajo. Si prendes lumbre, es trabajo. Ya empezaron a hacer tantas cosas que pusieron, como bien nos lo ha dicho el pastor, un cerco tan grande alrededor de la ley que ya nadie podía acercarse a ella, nadie. Y entonces esta cuestión de que Anás y Caifás fungieran como sumos sacerdotes, pues también estaba distorsionando la ley, porque sumos sacerdotes solamente había de haber uno, ¿verdad? Pero bueno, aunque ahí eran suegro y yerno, algo así, pero pues, o sea, estaban fungiendo, ¿no? Eso que no debía de ser, ¿verdad? Más adelantito en Lucas les voy a decir que es cuando dice dice de vosotros también intérpretes de ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros no.
Exactamente, o sea, Jesús se los dice. Y claro, porque todo eso estaba a ojos vistos, ¿no? Y entre todo eso había mucha injusticia que la misma gente no podía acercarse al templo como, pues con las ordenanzas que Dios había dicho, porque ya todo estaba distorsionado, ¿no? Un día platicamos también aquí en la célula, en su momento cuando se habló de ello, y ese es otro ejemplo muy puntual, ¿no? Que la gente, el pueblo de Israel, debía de crear un corderito, ¿verdad? Y eso era entre el año, ¿verdad? Separarlo, apartarlo, el más bonito y todo. Y antes de que cumpliera el año, es decir, al próximo año, ¿verdad? O sea, tú criarlo y todo, o sea, llevarlo casi de un año, por así decirlo, limpio y sin mancha, para que pues tú lo criaste, tú lo guardaste, tú lo cuidaste en tu casa y lo llevas al sacrificio para que Él pague por tus pecados. Y tenía un todo que ver, que iba a venir el Cordero de Dios a quitar el pecado. Pero entonces esa era la intención, de que la gente criara su corderito y lo llevara al templo. Pero cuando ya estaba esto todo distorsionado, tú llevabas tu cordero y ahí te decían, los sacerdotes de ahí te decían, no, trae aquí una rayita, no, este no sirve para a Dios, hay que darle algo, ¿verdad? O sea, y le sacaban cualquier pero, y entonces te lo quitaban y decían, pero no te preocupes, aquí tengo uno, te lo vendo. Negocio. Sí, y te vale tanto. Pues que no traigo dinero de aquí, tengo dinero de allá, porque pues se manejaban varias monedas. Aquí hay cambistas y aquí hay todo. Entonces cuando Jesús vino, encontró todo ese mugrero. Y lo que hacían después la gente, con el tiempo, porque pasaron años, ¿verdad? Obviamente cuando llegó Jesús esto ya estaba todo distorsionado. Ya la gente ya no preparaba su cordero. Ya había cambiado su chip en la cabeza. Ya lo único que decía, se iba con dinero a comprarlo. Y entonces, pero esa no era es como si quisieras pagar porque el Señor quite tus pecados. O sea, está todo completamente fuera de sí. Por eso es que Jesús se molesta cuando llega, pero punto. O sea, a donde quería llegar eran esos ejemplos de la distorsión de la ley, que ya estaba todo hecho un mercaderío, ¿verdad? Cueva de ladrones, dijo el Señor, ¿no? Y así toda la ley, o sea, estaba distorsionada. Dice aquí, ¿quiénes eran los sumos sacerdotes en ese tiempo? Anás y Caifás. Anás y Caifás. ¿A quién vino palabra de Dios en el desierto? Ok, volvemos a observar. Juan nació por el poder del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Y estuvo apartado en el desierto para un momento. Eso Dios lo apartó también. Pero a la hora de la hora no dijo Juan, ya es hora de ir porque ya es tiempo. No, se le tuvo que haber dicho. ¿Y quién le dijo? ¿A quién vino palabra de Dios en el desierto? A Juan. ¿Por qué? Porque vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es decir, Dios nos tiene que indicar. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo le habló el que estaba esperando la salvación de Israel, los versículos pasados, a Simeón? La misma historia. Nadie hace la obra de Dios por su propia cuenta, nadie. El Señor nos guía, el Señor nos empuja, el Señor nos lleva, el Señor traza los parámetros, el Señor lo hace. La obra es de Él, todo es de Él, por Él y para Él. Y fue movido por el Espíritu. En este caso vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y eso es lo que quiero recalcar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Muy bien. Estudiaron muy bien. Versículo 3. Gerson, ¿me ayudas con el 3? Sí, hermano. Y él fue por toda la región contigua al Jordán
predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Amén, gracias. Y entonces Juan, pues ahora sí se puso a chambear, ¿no? Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, arrepiéntete para que tus pecados te sean perdonados. Y pues me imagino que, claro, pues toda la gente decía, bueno, ¿y qué es esto? O sea, ¿de qué se trata, no? O sea, pero no era más que lo que siempre habían hecho, lo que año tras año hacían, y no solo año tras año, sino que en todo tiempo en el año había ofrendas por diversas cosas, ¿verdad? Y se sacrificaba un animal inocente para esas diversas cosas de petición, ¿verdad? ¿Por dónde estuvo predicando Juan? Por toda la región contigua al Jordán. Bueno, ahí ya entramos en el lugar y en el mensaje, el lugar y el mensaje. Entonces Juan comenzó a predicar por toda la región contigua al Jordán, es decir, y ahí era donde bautizaba, ¿verdad? A la orilla del Jordán, más bien en el Jordán. Y ahí predicaba. ¿Qué predicaba? Dice la segunda preguntita. El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Él estaba iniciando, ¿verdad? O sea, iniciando esta obra, y es decir, ven y adéntrate a lo que vas a ver, porque lo que yo estoy haciendo es el principio, lo que vas a ver es lo bueno, ¿verdad? Y bueno, vamos a... Llegando a él el mensaje de la salvación. Así es, pero lo que estaba haciendo era introduciéndolo, porque el que traía el mensaje pues era Jesús, aunque él empezaba a abrir el camino. Y no solo era abrirlo, sino ahorita nos va a decir la palabra de nuestro Señor aquí en versículos adelante, lo que ya estaba escrito en Isaías. De ahorita hay cosas interesantísimas y hermosas ahí, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Versículos 4 y 5. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 4 y el 5? Sí, claro. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Amén. Y qué bueno que pararon ahí. Qué bueno que pararon ahí. Es increíble, ¿no? Increíble como está escrito. Yo me imagino, no sé por qué, no pude dejar de imaginarme a Lucas escribiendo esto. Y Lucas poder comprobar en la escritura de Isaías, no quiero rebuznar, pero muchísimos años antes, estoy imaginándome más de 1000 años, 1500 años a lo mejor, antes lo escribió Isaías esto, y él estarlo transcribiendo. O sea, no puedo dejar de imaginarme qué gozo sintió, porque estoy hablando de Lucas. Lucas lo está escribiendo cuando ya Cristo se fue, o sea, fue sepultado, resucitó, y tiempo después es que Lucas está escribiendo. Entonces, que Lucas pudiese observar que Isaías 1500 años antes lo escribió, y que se manifestó en el tiempo de Jesús con Juan, mostrando esto que se mostró, poderlo comprobar por medio del Espíritu Santo y estar estando ciertísimo él de todas estas cosas, como lo dijo al principio del escrito.
no puedo imaginarme, o más bien sí me lo imagino, el gozo que sentía al estar plasmando estas palabras. Y si bien esta analogía, no hay cómo decirla, o esta comparación en cuanto a la tierra, en cuanto al camino, en cuanto a lo que se puede palpar, ¿verdad? Es referente a la tierra, digámoslo así, porque habla voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Dice, preparad el camino del Señor, enderezad en sendas, y todo valle sea rellenado, es decir, sea elevado. Todo valle sea elevado, ¿verdad? Y bajará todo. Y lo dice, y se bajará todo monte y collado, o sea, todo lo que está arriba bajado, o sea, todo va a quedar a un nivel, ¿sí? A un nivel. Y los caminos torcidos enderezados y los caminos ásperos allanados. Es decir, todo va a quedar a un nivel y va a quedar parejito, ¿sí? No dejo de maravillarme cómo, obviamente, porque el siguiente versículo que vamos a ver lo declara, cómo habla del hombre, ¿verdad? De aquel que sea altivo, lo va a bajar a nivel. Aquel que crea que no es nada, pues lo va a subir a un nivel, va a decir, en Cristo todos vamos a ser iguales, va a estar parejito el camino, todos somos pecadores, no hay ninguno que no haya pecado, no hay ninguno que pueda ser agradable al Señor, ninguno, ni rico, ni pobre, ni nada, no hay ninguna diferencia, ni colores, ni sabores, ni estirpes, ni nada. Todos somos, a eso vino a emparejar, a decir, todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Ese era preparar el camino, que todos verdaderamente supiéramos y entendiéramos que somos una generación de víboras y que necesitamos escapar de la ira venidera. Y ese escape solamente la sangre de nuestro Señor nos da. Y si alguno dijere, ay, pero yo no soy víbora, bueno, pues Hay que tener revele Dios. pues que nuestro Señor nos revele lo que somos, claro. porque si no viene esta contristación que vimos al principio en los versículos, si no viene esta confrontación de mi verdadera naturaleza, jamás me voy a dar cuenta que necesito un Salvador, que necesito ser perdonado de mis pecados, porque no me alcanza ninguna acción para poder llegar al cielo. Y de eso trata. Esto es preparar el camino, poner a todos en una postura, ya sea que los que se creen grandes o los que son grandes, chicos, medianos, todos ponerlos a un nivel y parejitos, porque no hay ni siquiera camino áspero, o sea, no hay ni siquiera bordes pequeños, todo está flat, parejito, y eso nos pone a todos en una posición de clamar por nuestros pecados, de clamar por salvación. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de contestar la preguntita de la hoja? ¿O algún comentario? Pues que yo oí un comentario de que dice, donde está la cruz, el piso es parejo. O sea, es parejito porque está así preparado por él. Así es. Así que ahí todos podemos, claro, con el arrepentimiento antes. Así es. Hay una alabanza muy hermosa que dice que a tus pies no puedo ser juzgado, no puedo ser... ¿No hay lugar más alto? Creo que sí es esa. A tus pies. Sí, pero no me acuerdo si esa es esa o es otra que dice eso, que a tus pies no hay quien me juzgue, o sea, no hay quien pueda juzgarme,
porque estoy ahí. Porque estoy ahí. Si no estoy ahí, pues cualquiera puede juzgarme, por supuestísimo. Pero si estoy a los pies de Jesús clamando por perdón, no hay quien me pueda juzgar. No hay quien pueda juzgarte. En esa posición, en esa postura, no hay quien pueda juzgarte, porque estás a los pies de Jesús clamando. Y cuando escuché esa alabanza, se me vino a la mente la acción cuando trajeron a la mujer adúltera y cuando la aventaron, la pusieron a los pies de Jesús. Y lo único que hicieron fue no poder juzgarla, porque quedó a los pies de mi Señor. Y ahí no hay juicio, o sea, si vas de la manera correcta no hay juicio, no hay quien pueda juzgarte, no hay quien pueda señalarte, no hay quien te pueda hacer juicio contra ti, no hay. Según, dice la preguntita, ¿según qué estaba basada esta predicación? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y es Isaías 43 al 5. ¿Verdad? Y esto es hermoso. Es la manifestación de Dios mostrando su obra. Lo entiendas o no lo entiendas, lo veas o no lo veas, lo creas o no lo creas, el Señor lo va a hacer. Y ese es nuestro poderoso Dios. Pudiendo Lucas comprobar que lo que se escribió 1000 años, más de 1000 años atrás, lo había comprobado y había sucedido, y pues eso es maravilloso. Y me estaba acordando en la mañana que hicimos devocional de la misma acción de Ciro, que de la misma manera entre Jeremías y Isaías le hablaron al pueblo de ello, pero Isaías marcó esas palabras que estaban dedicadas a Ciro 100 años antes de que Ciro siquiera figurara. Sí, figurara, o sea, Ciro todavía no nacía cuando pues, eso se escribió, y se lo dejó con su nombre puntual. Y wow, o sea, son cosas que dices, eso nadie lo puede hacer más que mi Creador, mi Señor, mi Dios, el único digno de honra y gloria. Él es el único que puede hacer todas estas cosas. Y esas son las maravillas, que cuando uno habla de ello, no hay temor a equivocarse, porque en Él no hay error, siempre y cuando te sujetes a su escritura, ¿verdad? Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Continuamos. Versículos. Bueno, ese es el pasaje de Isaías. Lo voy a leer y dice así. Bueno, alguien que me ayude. Me ayuda Sebastián con... Está aquí, mira en la pantalla, no sé si alcanzas. A ver, sí. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Eso ha dicho el Señor. Gracias, Sebastián. Eso ha dicho el Señor, y esto será. Eso es lo que dice ahí al último. Es increíble, ¿no? Y aquí, pues obviamente Isaías está hablando de que toda carne
juntamente la verá, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a observar ahorita en los siguientes versículos. Y de esto trata. Versículo 6 es el versículo a memorizar. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 6? Sí, dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y entonces verá toda carne la salvación de Dios. No se trata de montes y de collados y de caminos. Se trata de toda carne. De eso se trata. ¿Para qué era necesario que se preparara el camino del Señor? Que no vea la salvación de Dios. Para que toda carne vea la salvación del Señor. Así El es. versículo de almorzar. Y como está compuesta la pregunta, ¿no? ¿Para qué era necesario que se preparara el camino? O sea, el único camino es que puedas entender quién eres, de qué estás constituido y cuál es tu naturaleza, ¿verdad? Que está caída y que estamos destituidos de la gloria de Dios para clamar por salvación, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, qué estudiosos vienen ahora. También poquitos versículos. Muy bien, versículo 7. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 7? Sí. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir de la vida, de la qué? De la la ira ira venidera. De la ira venidera, me desconcentré, haciendo un apagón. Ok. Y decía, y aquí sí dice a las multitudes, ¿no? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. O sea, yo no sé si ustedes notan, pero es gente que venía para con él, para obedecer. No sé si lo alcanzan a notar. Pero Claro, ahí bien está, lindo ¿no? les hablaba. Y él les hablaba, sí, muy lindo, dice la hermanita, y coincido. Pero pregunta, ¿es necesario que nos digan la verdad, duélanos o no nos duela? Claro. Por supuesto, es lo que necesitamos. Necesitamos escuchar la verdad. La verdad es la que nos hará libre. La verdad te hará libre. Así es. Eso es lo que necesitamos. Toda carne. Y entonces les dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Observen a Juan. Creció en el desierto, se vestía con pelo de camello, ya lo sabemos. Comía miel silvestre y langostas, como bien lo dijo El pastor no es la pastor, del... no es la del Red Luster, ¿verdad? No, es la de No, pero como que le pegan aquí que hacen así. Así. Entonces yo pregunto, y así es como debe ser todo hijo del Señor que anuncia su palabra: ¿con quién tenía compromiso Juan el Bautista? Con Con Dios, nada más con Jesús. solamente con su Señor, porque su Señor lo sustentaba. Aquí era muy obvio, pero en nuestro caso de nosotros también lo es, aunque no parezca tan obvio, aunque a veces creas que es por tu habilidad o por tu sagacidad o por tus virtudes que tienes lo que tienes. Pero no, déjame decirte que todo lo que posees te lo ha dado el Señor, y Él es el que te sustenta, lo creas o no. Y tu compromiso es con el Señor, no con ninguna otra persona. Y nosotros debemos de decir lo que el Señor muestra en su palabra, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Eso es lo que el mundo necesita escuchar, la verdad. No endulzar la palabra con miel para que pues después no sepan ni por qué camino ir, creyendo que Jesucristo es un Santa Claus que vino, o que es el genio de la lámpara que le puedes pedir lo que quieras y lo que sea, cuando la verdad no es así. Cuando el que está necesitado de perdón somos nosotros, ¿verdad?
Muy bien, ¿qué les decía Juan a las multitudes que salían a ser bautizados por él? Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó de la ira venidera? Eso es lo que les decía. No había compromiso con nadie. El único compromiso era entregar el mensaje ¿Cómo era? nítido, como era, sin tapujos, sin reservas, sin diluirlo, sin quitarle ni ponerle. Arrepentidos. ¿De qué? De vuestros pecados. Como dijo el pastor, que no somos generación de víctimas. sino Sí, de no somos generación de víctimas, sino de víboras. Y esa es la verdad, nuestra naturaleza está caída. Nada más que el mundo nos ha enseñado que el hombre es bueno por naturaleza, que se corrompe por otras cosas. Mentira, la Escritura nos lo declara. El corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Por eso es que necesitamos estar sujetos de la palabra de Dios. Porque si creemos que podemos andar los caminos como nosotros queremos, vamos a andar desviándonos y cayendo tras cayendo tras cayendo, y no hay necesidad de eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí?